Mateo capítulo 17. Vamos a hablar sobre una fe, esta fe que la palabra del Señor nos invita a tener, una fe firme. Vamos a hablar sobre la fe firme ante las pruebas. Vamos a hablar sobre lo que el Señor quiere para nuestras vidas en medio de un mundo que cada vez más desalienta, tal vez un mundo que cada vez más lleva a los creyentes y a todo cristiano a dudar, a tener miedo. Todos nosotros, y es un llamado para que podamos venir cada miércoles a las 20 horas a orar, porque cada miércoles aquí en este lugar venimos los creyentes, los cristianos, a reconocer nuestra debilidad y decirle al Señor que hay cosas que nosotros y gran parte de nosotros no podemos hacer y que necesitamos su intervención. Pero también es cierto que nosotros acá, cada miércoles que venimos, nos venimos presentando que tenemos una gran fe para que Dios haga todo lo que nosotros queremos. No. Porque el Señor no nos habla en su palabra acerca de la cantidad de fe. No nos habla y no nos dice en su palabra que debemos tener una fe muy grande. No. Eso es lo que lamentablemente en distintos lugares se enseña. Debemos tener una fe muy grande para que Dios nos escuche. O incluso lo contrario, si tú tienes una fe muy pequeña, muy débil, Dios no te escucha. No, tampoco es eso lo que enseña. Porque si fuéramos prácticos en la experiencia de sanidad de un familiar, a través de oraciones los miércoles y otros días que podemos reunirnos, si hay sanidad, uno podría traducir que tenemos una fe muy grande. Pero si no hay sanidad, uno podría traducir entonces que tenemos una fe muy pequeña. Y la verdad que no es eso. Cuando vemos que Dios no nos responde las oraciones inmediatamente, no significa que nosotros tenemos una fe débil. Tenemos que aprender acerca de este punto tan importante y vital como hijos del Señor, acerca de la fe. Mateo 17, capítulo 17, vamos a leer verso 14 al 21. Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Mateo 17, verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. No le han podido sanar. Verso 17, respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza,
Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un texto que tal vez usted lo ha escuchado y ha escuchado mala interpretación de este texto. Presumo que puede haber muchos que han leído este texto y claramente la interpretación es muy errónea. De hecho, cantamos un trozo de eso: al monte le dirás, se mueva y se moverá. Hace un tiempo atrás, yo conversé con una persona que dijo que él oraba y los montes se movían. Realmente nunca más vi a esa persona. Y lo cierto es que no es eso lo que enseña la palabra. La gloria es para el hombre, para ese caso entonces. Entonces, se nos cae completamente cuando no entendemos qué es lo que quiere decir el autor bíblico en estos pasajes. Ahora el Señor está allí en este contexto inmediato. Es que el Señor habla en este capítulo 17, ¿cierto? Después de haber un momento asombroso, la transfiguración. Solo 3 discípulos, ellos presenciaron eso, se fueron al monte con Jesús, les llama Pedro, Juan y Jacobo, los llama, dice, acompáñenme, hace una transfiguración allí. Ellos ven, hablan allí con Moisés, Elías, quieren quedarse allí con él. Es algo asombroso, es algo espectacular, pero los 9 restantes se quedan abajo. No hay que quitar de vista ese punto. Los 9 discípulos restantes quedan abajo. Ellos no participan de eso. Pero el Señor en el capítulo 10 de Mateo ya les había dado la instrucción de echar fuera demonios, de expulsar, de sanar. No hay que olvidar esa instrucción. Capítulo 10, por favor. El capítulo 10 de Mateo nos recuerda que entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es el capítulo 10, verso 1. Por tanto, todos los discípulos, los 12, estaban encomendados por el Señor, había delegado su poder para que hicieran lo que tenían que hacer. En este caso, en el capítulo 17 de Mateo, nos habla de un hombre, ¿cierto?, que tiene a su hijo, pero hay mucho de imposible en esta situación. Primero, nos dice que es un joven, su hijo es lunático, ¿cierto? Como leíamos allí, padece muchísimo, a veces se cae al fuego, muchas veces en el agua. Y los otros evangelios afirman de que era también sordo y mudo. O sea, si hay algo que estaba claramente expuesto ante esta narración, era que era imposible, muy difícil esta situación que estaba pasando con los discípulos. Los 9 discípulos allí quedaron, los otros 3 subieron al monte. Eso es lo que vemos en el capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Pero antes, ya les habían encomendado darle autoridad. Estaban todos encomendados. Todos tenían que obedecer las palabras del Señor. No hay que olvidar de esta escena. Ya habían sido encomendados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos 9 que estaban allí? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este hombre está con reverencia, arrodillado ante Jesús. Está sufriendo mucho. Se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Sufre mucho. Lo pasaba muy mal este joven.
Sufría grandemente. A veces caía en el fuego, otras veces caía en el agua. Tenían que vigilarlo completamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Repetidas veces esto pasaba, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces cae en el agua. Este hombre está desesperado, este hombre está con una situación muy difícil, lo pasaba muy mal por su hijo, el pobre muchacho. Los otros evangelios, como Marcos y Lucas, nos entregan descripción. Dice que tiraba espuma por la boca, había convulsiones, crujir de dientes. O sea, era una situación muy complicada. La condición de este muchacho era muy grave. Marcos 9:25 nos dice que era sordo y mudo además. O sea, agregue todo esto, esta condición, y no pierda de vista esta información que los evangelios nos entregan. Y para poder, ya fuera de todo y peor de todo, todas las afecciones que tenía este muchacho, nos dice que era endemoniado, o sea, tenía un demonio allí. Eso nos dice el verso 18. Todas las enfermedades, todas las situaciones y además endemoniado. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón los discípulos de Jesús, los 9 que estaban allí, no pudieron resolver la petición de este hombre? La prueba hacia los discípulos era muy difícil. Mateo 10, Jesucristo le da toda autoridad para expulsar demonios, toda autoridad para sanar. Era algo que no conocían. Habían visto gran parte del ministerio desarrollándose con el Señor Jesucristo y por lo tanto habían visto que era posible que pudiera pasar esto y expulsar los demonios y sacarlos. Tenía la esperanza el Padre de que estos discípulos respondieran, porque dice el verso 16, yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Había cierta esperanza en este hombre de no tan solo que encontrara a Jesús en medio de ellos, sino que los discípulos pudieran hacer algo. La agonía comienza a aparecer y se empieza a desesperar la situación. Todos los discípulos estaban completamente encomendados, dispuestos. Pero había un problema serio. No confiaban en las palabras de Jesús. No confiaban en las palabras de Jesús estos 9 discípulos. Es que es muy fácil creer cuando Jesús estaba allí expulsando demonios. Cuando Jesús estaba con nosotros haciendo milagros, es muy fácil creer en Jesús. Es muy fácil creer cuando todo está bien. Es muy fácil creer cuando Jesús estaba a 50 metros al lado de ellos. Es muy fácil. Lo que demostró acá esta escena, que los discípulos claramente no confiaban en las palabras de Jesús. Si el Señor les había encomendado a hacer su voluntad, a expulsar, eso es lo que nos dice. Llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera. Ya los había encomendado, ya se las había dicho, no era imposible, tenían que obedecer.
La prueba de la fe de estos discípulos fue con resultados muy lamentables, muy tristes. Muy tristes. Ahora, nosotros hoy en día, el Señor nos ha encomendado su palabra para obedecerla. Es muy fácil obedecer cuando estamos ahora en este lugar. Y todos obedecemos tranquilos acá, pareciera que estamos escuchando, y sí, Señor, sí. Pero el resto de la semana, cuando no estamos reunidos, cuando no estamos viéndonos cara a cara, cuando no tal vez no estamos recibiendo un abrazo, estamos orando el uno por el otro, ¿cómo está nuestra obediencia al Señor? Es que todo es fácil cuando estamos aquí tranquilos. Todo es fácil. ¿Confiamos en la palabra del Señor realmente? ¿Cómo está nuestra fe? La fe es probada en las pruebas. La fe es probada en las pruebas. Entonces el Señor en el verso 17 dice, de este capítulo 17 de Mateo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y el verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta es la justa indignación de Cristo. Es una justa indignación de Cristo por la incredulidad. El Señor les había encomendado a sus discípulos. Ellos habían estado cerca de Él. Les había expresado, habían visto cómo lo había hecho. Estaba ofendido el Señor por estos 9 discípulos. Oh generación incrédula y perversa. Habían fracasado completamente del ejercicio de su fe. Tenían que obedecer la palabra del Señor. Tenían que obedecer. Usted dice, ¿era difícil? Y la verdad, la palabra del Señor, allí cuando el Señor encomienda a sus 12 discípulos, dice que les da autoridad. Y no hay condición de eso. Tenían que obedecer y lo podían hacer. El asunto está en que no perseveraron. Una vez que no resultó, se desanimaron. ¿Qué pasó con el mismo Señor Jesucristo que les enseñó allí cuando estaba el endemoniado gadareno? Allí, legión. ¿Cuánto tiempo estuvo allí el Señor? El Señor pudo haber quedado hasta allí, dice, no pasó nada, este demonio es muy difícil, no puedo expulsarlo. No, quedó completamente una narrativa tan larga que nos permite que la fe, la característica de esa fe fue tan firme, perseverante, constante. Y esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos en medio de las pruebas, que sea firme. Que no nos desanimemos ni tengamos miedo. Estos discípulos, aun cuando han sido encomendados por el Señor, dudaron. Una vez no resultó, quedaron allí. No continuaron con una oración perseverante. Entonces el Señor agrega, ¿cierto? Diciendo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Aguantar. ¿Hasta cuándo aguantar?
Es el sentido exacto, original. ¿Hasta cuándo aguantar las carencias de esta fe tan débil? Que no lograban ejercer el ejercicio de la fe verdadera. El Señor estaba con ellos, hermanos. El Señor Jesucristo estaba allí a 10 metros, dormía con ellos. Por eso el Señor dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Qué va a pasar cuando me vaya al cielo con ustedes? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y ahora, el contexto inmediato de esto es que el Señor Jesucristo estaba bajando del monte después de haber escuchado la voz de su Padre. Después de haber presenciado y haber tenido allí un momento pero asombroso, glorioso. Y el Señor expresa: oh generación incrédula y perversa. ¿Qué van a hacer los discípulos cuando Jesús no esté? ¿Qué clase de confianza tendrán en Dios? Sería la pregunta en este contexto. ¿Qué clase de confianza tendrán en Dios? Y el Señor les había dicho: yo me voy. Y no entendían. Vamos a leer los textos. Algunos se entristecieron. Unos dijeron: no, Señor, nadie te va a tocar, yo me voy a poner, Pedro, allí. No entendían. Hermanos, si los discípulos no podían obedecer cuando el Señor Jesucristo estaba a 50, 10 metros de ellos, ¿cómo será cuando Él iba a irse al cielo? ¿Cómo está nuestra fe? Cada uno de nosotros, y en la soberana voluntad de Dios, vivimos pruebas. Y vamos a vivir pruebas. Pruebas para nuestra fe. Mire, en el mismo capítulo 16, el verso 21. Capítulo 16, verso 21. Al 22 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor le estaba preparando, le estaba anunciando que Él no iba a estar, que tenían que permanecer firmes. Y no entendían. Pedro decía: no, Señor, no te vayas, no, tienes que quedarte acá. Ninguna manera esto te acontezca. En el verso 12, nuevamente el Señor del capítulo 17 le vuelve a reiterar: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El verso 22 del mismo capítulo, nuevamente el Señor diciéndole, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, ¿qué pasó? Entristecieron en gran manera. Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? El Señor
Nos dice acá en el texto, el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La pregunta inmediata fue, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Si usted se da cuenta, ahí lo primero que destaca de esa pregunta es nosotros. Había una excesiva confianza en los discípulos, en sí mismos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era el poder de Jesús. Era la autoridad de Jesús. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué Dios no le concedió ese milagro? ¿Por qué? Entonces el Señor, viniendo entonces los discípulos a Jesús, verso 19, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, nada os será imposible. ¿Cuál fue la razón que no pudieron echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Ahora la pregunta sería, ¿qué es y qué significa tener poca fe? El Señor se está refiriendo allí a poca cantidad o mala calidad. Bueno, el texto de la palabra nos enseña. Vamos a Mateo capítulo 8. Las veces que se hace referencia a la poca fe. Mateo 8, 23 al 27. Lo han leído varias veces. Y dice, capítulo 8, verso 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 14, otro texto. Mateo capítulo 14, verso 24. Mateo 14, verso 24. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero si el Señor le dijo que podía caminar, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16, verso 5. Mateo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, este dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Al menos tenemos estas referencias que hablan sobre los hombres de poca fe o hace referencia sobre la poca fe.
o faltos de fe. ¿Qué significa? Es fácil creer cuando todo es fácil. Es fácil creer cuando todo es fácil, cuando todo está tranquilo. Allí el Señor estaba durmiendo en la barca, va caminando y empieza a darse cuenta que estaban, pero el Señor le había dicho, camina, puedes caminar, ven. Y comienza a darse cuenta de las circunstancias, la situación que estaba Pedro allí, y empieza a tener miedo, a dudar. Los discípulos todos creen cuando Él está haciendo milagros, cuando Él expulsa, todos creen en Jesús. Pero cuando ya Él no está en el monte, está en otro lugar, ¿qué hacemos ahora? Una pregunta sería para nosotros. ¿Confiamos cuando todo va mal? ¿Confiamos en Cristo cuando todo va mal? Cuando no vemos su gracia, ¿confiamos en Cristo? Es que es muy fácil confiar y creer en la palabra del Señor, sus promesas, como cantamos, cuando todo está bien. Cuando cantamos esto y imaginamos cosas como Dios ha respondido, todo está bien. Entonces el Señor en el verso 20 nos dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, nada os será imposible. ¿Qué significa tener la fe como un grano de mostaza? ¿Qué es un grano de mostaza? Un grano de mostaza es algo pequeño y que debido al contacto y al continuo roce, ¿cierto?, de todos los nutrientes, va creciendo poco a poco y formando un gran árbol que da sombra y da nido a muchas aves. Va poco a poco. Es una fe que no se da por vencida. Es una fe que obedece a pesar de cualquier obstáculo. Es una fe que sobrepasa cualquier circunstancia que no me permita obedecer al Señor. Yo tengo que obedecer al Señor. Si no ve a Cristo allí en el jardín de Getsemaní, orando toda la noche, y él oraba, y Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, más se haga la tuya, Señor. Y el Padre dijo no. Y cuando el Padre dijo que no, él se puso en pie y caminó firme a la cruz. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice a nosotros no? Cuando el Señor habla sobre esta referencia, sobre el grano de mostaza, nos está dando a entender que no se refiere a la cantidad, sino a la característica de la fe. Esta característica de la fe que va creciendo, que va aumentando. En otras palabras, todo cristiano tiene que ir confiando cada vez más en Cristo. Si usted no está confiando en Cristo ahora, tiene que preguntarse dónde está su fe. Porque un verdadero cristiano está confiando en Cristo todos los días y trata de permanecer firme. Sería una contradicción si el Señor se está refiriendo a la cantidad de fe. Porque ya el Señor le dice reiteradas veces, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. De otra manera estaría obligado el Señor entonces de concedernos todo lo que pidamos, teniendo un poquito de fe y no dudar. Entonces el Señor está obligado a concedernos. Sería una contradicción completamente.
El punto es que una fe pequeña va aumentando y creciendo. Crece de a poco con perseverancia. Crece de a poco con constancia. No me desanimo, no me da temor. Voy avanzando porque el Señor dice y sus promesas como rocas son. Si cantamos con entendimiento, esto es una verdad que podemos enlazarla inmediatamente. Sus promesas como rocas son, porque son firmes. Por lo tanto, por más que se caiga el mundo y pase lo que pase, yo voy a permanecer firme y fiel al Señor, sea la prueba que sea. Nuestra fe en Cristo debe crecer día a día. Entonces el Señor le dice, le diréis a este monte, nos dice, ¿cierto? Le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Esto es un dicho judío. Usted puede encontrarlo en la primera carta de Corintios capítulo 13, verso 2. Y hace referencia allí, hablando sobre lo mismo, sobre el mover los montes, en la primera carta de Corintios. Solo como referencia para que entienda que es un dicho judío que tiene referencia a entender que algo parece imposible. Eso es lo que quiere decir esa frase. En el capítulo 13, el verso 2, usted puede tenerlo allí. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esa frase es un dicho, una palabra, una frase judía que tiene que ver con referirse a algo que es imposible de hacer. Entonces, llegamos allí al texto nuevamente de Mateo y nos dice, y nada os será imposible. Por favor, no se distraiga en esto. Nada os será imposible. Recuerde, está reprendiendo la incredulidad de los discípulos de no haber hecho la voluntad de Dios, de no haber hecho la voluntad de Cristo. Y el Señor le dice, nada os será imposible, nada es difícil para Dios. Hacer la voluntad de Dios, en este sentido, para los discípulos, echar fuera demonios no era imposible. No era imposible. Era posible si ellos efectivamente permanecieran firmes en la palabra de Cristo. Era posible. Era completamente posible. Ninguna tarea, ningún mandamiento encomendado por el Señor va a ser imposible. Va a ser imposible si permanecemos confiando en su palabra. Ningún mandamiento que el Señor nos encomiende hacer, va a ser imposible hacerlo, cumplirlo, si permanecemos confiando en Él. Usted puede decir, es que estoy luchando con un pecado durante muchos años. Nada es imposible. Nada es imposible. Puede vencerlo. Puede vencer aquellas tentaciones por la gracia de Cristo, por la gracia de Él. Podemos obedecer, podemos lograrlo. No hay carga que sea tan pesada que no podamos soportar. El Señor nos anima a confiar en Él, a perseverar, a tener una fe firme, persistente. Para esto, por favor, acompáñame a Mateo 15 y vea por favor conmigo esta en el verso 21.
Capítulo 15 de Mateo, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, subraya allí, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Subraya esto también. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, rogaron diciendo: despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer cananea. ¿Usted sabe qué era una mujer cananea? No tenía nada que ver con los judíos, ni en lengua ni en religión. Los descendientes, era descendiente de cananeo, no tenía nada que ver. Nada que ver. Y esta mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El verso 23 es la prueba para esta mujer, porque el Señor le dice nada, la verdad, pero Jesús no le respondió palabra. Piense por un momento todos los que estamos acá. El Señor, el hacedor de todas las cosas, no le responde a esta mujer y que está pidiendo misericordia. Pero esta mujer no se detiene. Esta mujer no se detiene. A pesar de que los discípulos le decían: despídela, échala fuera. Esta mujer sabe que Jesús es el Mesías, el Salvador. Esta mujer dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer no se detiene a pesar de que Jesús no le responde. Es una prueba a su fe. Cualquiera, sin duda. Cuando Dios no está respondiendo a las oraciones, nos desanimamos y dejamos de congregarnos, nos dejamos de venir a servir, por tanto no pasa nada. Pero esta mujer permanece firme. Y el verso 24 dice: y respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, el Señor le dice: yo soy enviado primeramente a los israelitas, no a los cananeos. Nuevamente se cierra la puerta. Entonces la mujer allí podría quedar la historia, hasta ahí decir la historia terminó. Podría pensar la mujer: bueno, tiene razón, todos mis amigos que me hablaban de Jesús, de los judíos, de todos ellos que eran arrogantes, que no tenían misericordia, posiblemente tienen razón, pero no. Esta mujer no queda allí, porque esta mujer dice el verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ya sabiendo que no había venido a los cananeos sino a los israelitas: Señor, socórreme. Y el verso 26 dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta del Señor fue más desalentadora. No está bien tomar el pan de los hijos, echarlos a los perrillos. Tú no eres parte. Yo he venido a los israelitas. Sí, Señor. Dice el 27. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. No te detuviste.
no te detuviste. Su fe fue firme en la confianza del Señor. No iba a acudir a nadie más, porque sabía quién le iba a dar esta respuesta era el Hijo de David, el Cristo, Jesucristo. Y no se iba a detener. Era prueba muy grande. Su hija estaba muy enferma. Pero no había confianza en sí mismo, ni orgullo. Había humildad. Y ella se tiró al piso. Socórreme, Señor. Grande es tu fe, mujer. Usted sabe, y quiero usar una ilustración, que los perros más bravos, los pitbull, que se les llama, usted sabe que cuando muerden algo, espero que a nadie le haya pasado, no se le ocurre pegarle a esos perritos. Si muerde algo, no se le ocurre pegarle. Porque si ustedes le pegan, ustedes pueden patearlo, no le va a servir de nada porque la adrenalina se le va a inyectar cada vez más a sus mandíbulas y se va a aferrar más a donde está mordiendo. Así debemos aferrarnos en nuestras pruebas. Por más golpes y por más imposibles y con todas las fuerzas, aferrémonos. Aquel que nos promete que después de todo esto, después de todo lo que podamos estar viviendo, Él promete, y Él promete ciertamente estar con nosotros todos los días. Y Él promete que todas estas pruebas serán para nuestra santificación. Y es para nuestra santificación. Es para mostrar a Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sin lugar a duda, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y ya lo dijimos. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a permanecer firmes? ¿Estamos dispuestos? Acompáñeme a Job capítulo 13, por favor, para ir terminando. Sin lugar a duda, Job 13. Creo que es bueno, antes de leer este texto, hacer algunas aclaraciones respecto a la fe. No hay, el capítulo 13 de Job, vamos a dejarlo ahí mientras, pero quiero hacer unas aclaraciones. Es que no hay relación entre la fe y las circunstancias. No hay. Porque la fe no garantiza que nuestros deseos se hagan. Las cosas no, yo le anoté acá, las cosas no van bien o mal si tienes más o menos fe. No hay relación entre eso. Obviamente que si nosotros obedecemos al Señor, vamos a evitar mucho del daño que nos puede producir el pecado, sin duda. Pero debemos responder correctamente como el Señor quiere. Usted conoce la historia de Job. Perdió todos sus hijos, todas sus propiedades, perdió todo. Y en el capítulo 13 hay una expresión que llama absolutamente la atención y que puede animar nuestras vidas también. Porque en el verso 13, o sea, el capítulo 13, verso 15, nos dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Es Job que está hablando. Él está diciendo: si aunque Dios me mate, en Él esperaré. ¿Puede decir eso como Job lo dijo? Aunque Él me quitare la vida, en Él esperaré. Eso es una fe firme. Eso es una fe que está arraigada a la verdad de la palabra. Arraigada a lo que Dios ha dicho.
y ha prometido. Usted sabe lo que sucede allí en Hebreos 11, la estantería de la fe, ¿sí o no? ¿La conoce? Solo para que usted tenga, porque muchas veces tenemos referencias de los que lograron cosas, hazañas increíbles, pero mire por favor el contraste, Hebreos 11, verso 33. Solo quiero ir terminando con estas ideas. Capítulo 11, verso 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Por fe. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe. Pero vea el 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Por fe. Por fe algunos experimentaron victoria, por fe otros experimentaron ser apedreados, aserrados, cortados en la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada. La pregunta es, ¿tenían una fe diferente ellos? Su propósito era diferente. Y cada uno de los que estamos acá como hijos del Señor, tenemos un propósito distinto, diferente, un plan que Dios ha trazado con cada uno de nosotros. Y esa buena obra que Él comenzó, la va a terminar. Por eso no está bien evitar pasar por el costado de la prueba, sino que saltarla, pasarla. Debemos confiar en Cristo hasta el final, hermanos. Debemos confiar hasta que Él venga. Debemos permanecer firmes hasta que Él venga. Debemos confiar en la bondad de Dios aunque Él diga no. Aunque Él diga no, debemos confiar en la bondad de nuestro Señor. Una última aclaración. La posesión del demonio, cuidado, cuidado. El Señor no nos manda a echar demonios, echar fuera demonios. Cuidado, solo una aclaración. Es el Señor allí en un contexto particular, donde la luz que Él era, Él participó de esas situaciones, pero el Señor no nos manda como creyentes a echar fuera demonios, ni hablar con los demonios, ni tener un diálogo con los demonios, nada que eso. Es una aclaración. Finalizo con esto, dado que ya es un buen momento para terminar. ¿Cómo vamos a responder cuando sucedan acusaciones falsas? Y lo hemos visto con otros hermanos de 83 años, donde hay acusaciones falsas y ellos se paran firmes al púlpito después de 50 años, con una fe ejemplar. ¿Cómo vamos a responder ante la enfermedad de un hijo, ante la pérdida del trabajo, cuando todo va mal? Cuando leemos en Romanos 8 que todo nos ayuda bien, cuando leemos en Santiago 2 que toda la prueba debe producir en nosotros gozo, o en la carta de Tesalonicenses que debemos ser agradecidos. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a decir, Señor, es imposible, no puedo permanecer, no puedo, es imposible, no hay manera. ¿Cómo vamos a responder? Es una prueba muy difícil. Hermanos, si todos los que estamos acá como creyentes, de una u otra manera vamos a vivir pruebas. Y van a ser pruebas difíciles. Va a ser el monte Everest. Va a ser una montaña insuperable. Pero el Señor nos dice, no dejes de confiar. Confía en la palabra. Confiemos en el Señor, no dejemos de confiar. El Señor tiene un plan que no entendemos.
Tenemos que confiar. Que el Señor nos ayude en nuestra debilidad a confiar. Y si usted nos visita hoy, usted no conoce a Cristo, no tiene a Cristo como su único Salvador, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y la fe es conocimiento. La fe es conocimiento. La fe se trata de entender y creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas. Oremos al Señor para que Él encomiende todo lo que hemos visto para su gloria. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu ayuda, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia para nuestras vidas débiles. Débiles somos, pecadores. A menudo, Señor, quitamos la vista de nuestro Señor y Salvador. A menudo, Señor, en medio de pruebas o dificultades, quitamos nuestra mirada de Él, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso hoy, Señor, en esta tarde, rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Prepara nuestros corazones, nuestras vidas. Sigue tú obrando para tu gloria en nuestras vidas. Solo tú sabes, Señor, lo que vendrá al mañana. Pero tenemos lo suficiente que tu palabra como una roca permanece para siempre. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes a confiar en ti, a ser constantes y perseverar, a evidenciar esta fe verdadera que debe estar en cada uno de nosotros, a confiar cada día más en Cristo, en su palabra. Oh Padre Celestial, gracias por todo este momento, por este tiempo. Tú sabrás, Señor, utilizarlos de acuerdo a tu plan y tu voluntad en cada uno de nosotros. Revela, Señor, también a toda persona que nos acompañe y aún no tiene a Jesucristo como su autor y consumador de la fe. Obra tú, Señor, en el corazón de toda persona que esté aquí y que solo anda por vista y aún no puede agradarte, Señor. Te rogamos, tenga misericordia y acudes con tu santa y poderosa palabra a su vida. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.